El Dharma, en el budismo, tiene que ver especialmente con lo que se considera la doctrina, la ley natural o la doctrina que el Buda expuso llegando a su estado espiritual máximo. Es una palabra que viene del sánscrito y tiene que ver especialmente con tres aspectos fundamentales de la doctrina del Buda. Una de ellas es el Vinaya, que es todas las reglas de convivencia monástica que podía haber en su época. La otra son los sutras, que es todo el contenido concreto de todas las enseñanzas que el Buda dio hace ya 2500 años aproximadamente. Y la tercera parte sería el Abhidharma, que son todos los comentarios de los sabios posteriores al Buda que estuvieron comentando tanto las reglas correspondientes y también la doctrina. El Dharma, pues, en el budismo tiene que ver y es en sí la exposición de un sendero, un camino, la doctrina del Buda. El budismo nació hace unos 2600 años en la India de las enseñanzas de su fundador, Siddhartha Gautama. Hoy por hoy el budismo es la gran filosofía de Asia porque su práctica ha logrado expandirse a la totalidad de sus países. Sondro Yese, buenas noches y bienvenido a Tierra de Sueños. Muy buenas noches, un placer estar aquí con todos. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. El nombre que tienes búdico, Sondro Yese, ¿tiene una traducción? ¿Se puede traducir? ¿Qué significado en tiene? realidad Sondru tiene que ver con un término que significa diligencia y Yeshe tiene que ver con un significado que viene a ser aproximadamente sabiduría primordial. Es una sabiduría no conceptual, no nacida de la razón convencional. ¿Y cómo se llega a ese convencimiento, a ser un Sondro Yese? ¿El nombre te lo pone alguien en concreto, un maestro? Sí, en concreto todos los que practicamos formalmente el budismo como una tradición recibimos, digamos, un nombre especial en un momento determinado mediante una pequeña ceremonia de un maestro, con lo cual formalmente se considera que eres budista. O sea que hay un ritual entonces. Hay un ritual, hay una ceremonia en el caso del budismo tibetano, el budismo vajrayana en concreto. Entiendo yo que entonces como confesión, como religión, como filosofía de vida, el budismo, ¿cómo lo centramos? En realidad suele ser la pregunta, es una pregunta que te lleva a un error normalmente. ¿Es una religión o es una filosofía? La respuesta es ambivalente. Es una religión y al mismo tiempo es una filosofía. La cuestión es, el practicante o el que está interesado en el budismo puede acercarse desde el punto de vista de la filosofía o desde el punto de vista de la religión. Sondro Yese, dentro del budismo, hablamos del Dharma en el día de hoy. ¿El Dharma sería entonces una forma de ver el budismo, de entender el budismo? ¿Es una filosofía de vida entonces el Dharma? El Dharma en sí mismo viene a ser todo el método, el sistema, la sabiduría, la doctrina, los métodos que el propio Buda estableció y con los que él consiguió llegar a la máxima realización como ser humano con mayúsculas. Y todo eso se ha ido trasladando a lo largo del tiempo hasta nuestros días y nosotros tenemos la posibilidad de poner en práctica esas enseñanzas. No de imitar a Buda, tampoco de imitar las enseñanzas, sino de practicarlas y hacerlas realidad en nuestra propia experiencia personal en el siglo XXI. O sea que Dharma sería, el significado de Dharma sería enseñanza. Enseñanza, doctrina, sendero, camino espiritual. ¿Sendero también? Sí, se puede considerar como un sendero. Es decir, la propia doctrina budista, con todos sus contenidos, es un sendero de método que te lleva a lo que llamamos la iluminación. ¿Ese método le llegó a Siddhartha Gautama hace 2600 años entonces? Él, más que llegarle externamente, lo que hizo fue un camino propio. Él hizo de su propia experiencia una exposición que más tarde se convirtió y estructuró en una serie de enseñanzas
de un camino y que además, y esto es curioso, no pretendió en absoluto fundar una religión. De hecho, el budismo no lo fundó el Buda. El Buda no tenía ningún interés en fundar ninguna religión. Simplemente las generaciones posteriores al propio Buda fueron estructurando sus enseñanzas y poco a poco, dependiendo del contexto sociocultural, fue naciendo lo que hoy conocemos como religión budista, que en el fondo son distintas tradiciones dependiendo del país. Bueno, en cualquier caso ha pasado como en cualquier tradición religiosa, ¿no? Sondroyese, tenemos el cristianismo que ha derivado en diferentes protestantes, católicos, etc. ¿Pasa lo mismo con el budismo? ¿Hay muchas ramas dentro del budismo? No hay un poder centralizado. Por ejemplo, desde el punto de vista religioso no es una religión monoteísta, es una religión desde el punto de vista, digamos, asiático, donde se ha desarrollado en distintas culturas. Entonces no hay, como digo, un poder centralizado, hay distintas tradiciones y de ahí encontramos, por ejemplo, el budismo Zen en Japón, el budismo coreano, el budismo Theravada en el sur de la India, el budismo Vajrayana en el norte de la India. Podemos encontrarnos también con el budismo Chan, que es el budismo chino. Es decir, existen ahora distintas tradiciones budistas. Todas están basadas en las tradicionales enseñanzas del Buda original. La base del budismo entonces sería esa liberación personal, ¿no? ¿Cómo se llega a esa liberación personal? Yo creo que todos nuestros telespectadores que nos están viendo quieren tener esa libertad, ¿no? Bueno, liberación personal universal, exactamente ¿de qué estamos hablando? Porque claro, libres ya lo somos, ¿no? Pero liberación personal universal, ¿de qué hablamos? Realmente pensamos que somos libres, pero estamos cautivos constantemente de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras filias, de nuestras fobias. Y si nos fijamos, estamos atrapados constantemente en la interferencia del ego. Es decir, todas las luchas de poder que existen en la sociedad, las guerras, las hambrunas, el sufrimiento general de los seres humanos está basado justamente en ese cautiverio que tenemos, en estar cautivos de este ego. La liberación tiene que ver con la capacidad de liberarnos completamente de este ego. Una vez libres de este ego, fluye entonces la trascendencia o la inmanencia natural del ser humano. El budismo no está apuntando a la creación de un estado mental artificial, sino que apunta a la capacidad de experimentar el estado natural original de la mente antes que el ego esté manipulando ese estado mental. En el budismo se habla mucho de esa insatisfacción, Sondroyese, se habla de ese sufrimiento. Entiendo que en las 4 nobles verdades también se habla, evidentemente, del sufrimiento y cómo erradicarlo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la palabra que tiene que ver con dukkha, que es una palabra sánscrita que tiene que ver con la insatisfacción constante que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, muchos seres humanos sufren mentalmente, incluso siendo ricos, teniendo todas las posibilidades del mundo, materiales me refiero, incluso así están sufriendo. ¿De dónde surge este sufrimiento? ¿Cuál es esta insatisfacción que te lleva siempre a estar buscando más, acumular más, y luego a tener el miedo de perder todo lo que has acumulado? ¿Dónde está el origen de esto? El budismo va justamente a practicar para poder liberarnos de lo que origina ese estado mental. Por lo tanto, finalmente, si nosotros somos libres y felices interiormente, todo lo que proyectamos en nuestro mundo, en nuestra sociedad y con los demás seres vivos, no solo los seres humanos, posiblemente sea también mejor, más feliz, más constructivo. Y esa es un poco la idea de la filosofía budista. ¿Se puede llevar esa filosofía de vida al terreno occidental? Yo entiendo que en Oriente es como que parece como más fácil, ¿no? Porque se respira un poco más desde el punto de vista de la armonía, lo que estás comentando. En Occidente, con las prisas, con este mundo tan material en el que vivimos, que nos cuesta un poquito, ¿no? Centrar, mantener el equilibrio, etcétera, ¿se puede vivir de esa manera, de forma tan, entre comillas, drástica? Creo sinceramente que sí. La cuestión es, ¿queremos hacerlo? Claro. Porque la cuestión no es si se puede. Existen métodos, existen formas, existen herramientas de gestionar mucho mejor nuestro tiempo y la percepción de nuestro tiempo. Si nuestra mente se afana en poder estar siempre corriendo detrás de las cosas, sufrimos ansiedad, sufrimos estrés, sufrimos. En cambio, si empezamos a cambiar
nuestra forma de percepción, cómo nuestros 5 sentidos perciben la realidad y cómo gestionamos esta percepción, automáticamente empezamos a cambiar también la forma en la que gestionamos todo ello en Occidente. Quizás este sea un punto muy importante en este momento para Occidente. Pero Sandro, el Papa Francisco nos dice que tenemos que mirar mucho para Oriente. Posiblemente tenemos que mirar más a Oriente para llegar a ese espíritu contemplativo, para darnos cuenta que tenemos que ver y que tenemos que mirar también las cosas, ¿no? Darnos cuenta de que pertenecemos a un todo. Somos un microcosmos dentro de un macrocosmos, ¿no? Las 4 nobles verdades que hablaba Buda habla del sufrimiento, ¿no? Entre la causa, el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Lo basa todo en el sufrimiento. Verdaderamente, el ser humano sufre tanto, llegamos a tener que las 4 nobles verdades nos tienen que hablar pues, de la existencia del sufrimiento, la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento, así como el camino o método para el cese del sufrimiento. Son las 4 nobles verdades, ¿no? Bueno, el Buda plantea las 4 nobles verdades, después plantea el octuple noble sendero, que son los métodos para poder liberarnos de ello, y por supuesto, dentro de lo que sería el budismo, a lo largo de su recorrido histórico, se han desarrollado aspectos todavía más profundos. Por un lado, basándonos en las 4 nobles verdades, tendríamos un segundo giro de la rueda del Dharma, que se llama, que tiene que ver con la compasión. Y el tercer giro de la rueda del Dharma tiene que ver con sunyata o la vacuidad, que no tiene nada que ver con el vacío, ni con el nihilismo. Es un concepto extraordinariamente eficaz para poder liberarnos del originador de las emociones perturbadoras, es decir, del ego que manipula y que interpreta lo que los sentidos experimentan constantemente. Tenemos un método, no solo es el sufrimiento, lo que sí apunta a que si conseguimos liberarnos del ego, de la ignorancia esencial en la cual estamos inmersos todos, a partir de ahí surge entonces la ausencia de sufrimiento. Es decir, la 4ª noble verdad tiene que ver con el método, es decir, el Dharma. El Dharma es la doctrina o el método para conseguir liberarnos de la enseñanza. Hablas de ese vacío en un momento determinado. Había el gran discípulo que le preguntaba al gran maestro, porque era el más aventajado, le decía, maestro, ¿cómo puedo llenar esta taza de té de café? Y el maestro le decía, simplemente vaciando la taza de té, pues de té y enterrar el café. ¿Pasa lo mismo con nuestra mente? En gran medida sí. Por ejemplo, en Occidente tenemos una gran tendencia a estar girando constantemente, como si fuera en la superficie de una esfera, a través de conceptos, ideas, razones, ideologías, doctrinas, políticas, sistemas, métodos. Y siempre estamos dando vueltas. Si nos fijamos en una esfera tridimensional, nos daremos cuenta que en la superficie podemos estar eternamente dando vueltas. Y sin embargo, nunca daremos un solo paso, ni nos moveremos 1 centímetro hacia el centro de la esfera. En el budismo se plantea no estar dando vueltas por la superficie, sino viajar al centro. Y el centro tiene que ver con la capacidad de deconstrucción de todo lo que creemos que nos da la seguridad y que sin embargo nos ata mucho más al concepto equivocado del ego y a la manipulación que el ego tiene de las emociones y también de los conceptos y de las ideas. Bueno, es que el ego entonces en definitiva es lo que nos mueve, Sandro Yessé, ¿no? De forma convencional nos mueve y no es en absoluto un enemigo a batir. No estamos diciendo que el ego sea una especie de cosa mala que tenemos que eliminar, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que ya que nos mueve el ego y estamos sujetos a esa insatisfacción o sufrimiento constante, con independencia de nuestro estatus social o de nuestro género, cuando nos damos cuenta que con independencia de cualquier civilización o época, todos los seres humanos están sujetos a ese sufrimiento, tenemos que empezar a cuestionar cuál es el origen del ego, cómo se construye, de qué depende y si existe algo sustancialmente más importante y esencial que el propio ego. A eso apunta el budismo. El Buda decía que no realices acción dañina alguna. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Solamente a los seres humanos o hablaba también de todos los seres vivos del planeta? Correcto, a todos los seres vivos. Y de hecho es curioso como hoy en día hablamos mucho de la ecología y del sistema planetario y del respeto a los seres vivos y sin embargo pues en la filosofía budista ya se plantea, ¿no?, ese respeto absoluto hacia todos los seres vivientes y ese respeto tiene que ver con la interacción respetuosa hacia todos los seres vivientes, a no considerar al hombre como el centro del universo.
una visión demasiado egocéntrica del hombre como centro del universo nos puede llevar, y nos está llevando de hecho, a situaciones muy perjudiciales para el planeta, y todos somos conscientes de ello. Porque, claro, desde ese punto de vista, si hablamos de la transmigración de las almas, el ser humano, su alma, esa envoltura que tenemos, ¿no?, que algunos le dan el campo aural, etcétera, etcétera, dentro del budismo existe un alma, ¿no? ¿El alma trasciende, no trasciende? ¿Dónde va si es que tenemos alma? Porque existen reencarnaciones dentro del budismo. El concepto de alma es un concepto más de la religión cristiana, católica o monoteístas. En el budismo no existe el término alma desde el punto de vista de una individualidad que está transmigrando de una vida a otra. Esto ocurre también en el hinduismo. En el budismo se habla del continuo mental, y el continuo mental es lo que se va reencarnando con las diferentes reencarnaciones de los seres humanos correspondientes. Lo que pasa de una reencarnación a otra es un continuo mental, no tanto un alma, una esencia o una individualidad. ¿Un continuo mental significa entonces que nuestra mente trasciende? La mente trasciende a nuestro cuerpo, las causas y condiciones de nuestro cuerpo actual. Llega un momento en el que el karma ha madurado completamente, eso se le considera la muerte física, y a partir de ahí existe una maduración del karma, de todas las emociones, de todo lo que hemos pensado, imaginado, sentido, de todo lo que hemos vivido. Esas experiencias trascienden al cuerpo humano que ya ha llegado a su fin y crean una tendencia, una dinámica, un continuo que se considera que lo que hace es manifestarse a través de otro nacimiento. A eso se le llama entonces la reencarnación, desde el punto de vista muy general del budismo. Es un tema muy amplio por eso y muy complejo, porque además cada tradición budista después lo puede plantear con muchos matices. En el budismo se habla de karma, se habla de dharma. Dharma, ya lo tenemos claro, es la enseñanza, ¿no?, que venimos adquiriendo. ¿Somos conscientes de que ese dharma lo estamos adquiriendo o no? Muchas veces no somos conscientes del karma. Karma, desde un punto de vista muy simple, es ley de causa y efecto. Toda causa origina un efecto. Es decir, si yo pienso algo o imagino algo, lo que yo pienso o imagino origina un efecto. Puede ser incluso una inspiración que me haga descubrir un medicamento que permita al mismo tiempo curar a muchos seres vivos. Lo que yo hablo tiene una consecuencia, y lo que yo hago físicamente tiene una consecuencia. Por lo tanto, se establece una causa y efecto a través de cuerpo, palabra, mente, lo que imaginamos o pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Y esto es lo que origina nuestro estado actual. Si queremos un futuro personal o colectivo mejor, es una cuestión de poder verificar mejor qué pensamos, qué sentimos, qué hablamos y qué hacemos. En base a lo que pensemos, sintamos, hablemos y hagamos, en base a eso podremos entonces construir una consecuencia kármica mejor. Entonces somos lo que pensamos. Somos lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Karma, Dharma, una enseñanza que hoy estamos dando a todos nuestros telespectadores. Es importante saber exactamente dónde estamos, porque tenemos unas enseñanzas. En cualquier caso, cuando esa mente se transmuta y va de un cuerpo a otro cuerpo en un momento determinado, ¿somos conscientes, o sea, desde el punto de vista cognitivo, de quiénes fuimos en una vida anterior? Lo digo porque muchas veces buscando, pues no sé, un lama que falleció y demás, se le hacen muchas preguntas a ciertos niños creyendo que son la reencarnación de aquel lama en un momento determinado, ¿no? Sí. ¿Por qué no somos conscientes de una vida anterior? Muchas veces lo que ocurre es que tenemos lo que llamamos una gran cantidad de velos en nuestra mente. Nuestra propia ignorancia, nuestras emociones perturbadoras originan una inestabilidad e incapacidad de poder percibir el continuo mental más allá de nuestra propia muerte. Ocurre algo parecido como cuando soñamos. Muchas personas no recuerdan los sueños o les cuesta recordar los sueños, y hay otras que sí que lo recuerdan. Esto es de una manera natural. Con el entrenamiento de la mente a través de la meditación podemos conseguir una estabilidad y una profundidad mental que nos haga capaces de ser conscientes del momento de la muerte y también de la futura reencarnación. En el caso del budismo Vajrayana, en este caso, grandes maestros que mueren y antes de morir dejan escrito en un papel la fecha, el lugar, la hora, la familia,
todo perfectamente dicho de su próxima reencarnación. Entonces sus alumnos que sobreviven a la muerte del maestro van buscando hasta que, según las indicaciones del maestro, encuentran un nacimiento, el día, la hora, la familia, el lugar correspondiente. Se le hace una serie de pruebas para verificar también si esa nueva reencarnación reconoce objetos que han sido mezclados del antiguo maestro con objetos de otros maestros, y si a través de esas pruebas se verifica que los escoge de forma adecuada y no se equivoca, más o menos da la idea que el continuo mental del maestro ya está reencarnado en esa nueva vida. Desde luego, lo que está claro es que destruyendo la ignorancia, Sandro Yessé, vamos a ser más felices y vamos a decirle adiós al sufrimiento. Pero ¿cómo destruimos esa ignorancia? ¿Cómo aprendemos? Dicen que el ser humano es el único animal, y con perdón, que tropieza 2 veces con la misma piedra. Muchas, hasta 3 veces. Muchas, 4. Sí, claro. Solo tiene que fijarse dónde están las piedras, ¿verdad? Claro, con lo fácil que es, ¿no? Eso quiere decir, pero tropezamos. Tropezamos sobre todo, primero porque estamos inmersos en un sistema de pensamiento y en un sistema social, cultural, donde la introspección está como dejada de lado. Estamos demasiado mediatizados por lo rápido, lo inmediato, el fast food. Todo tiene que ser rápido, tengo que dar un botón y conseguirlo. Nos están alejando de los métodos, las formas y los enfoques que buscan una introspección de la atención consciente. Si nosotros nos entrenáramos más de pequeños en la atención consciente, en ser capaces de tener una introspección mejor respecto a nuestros funcionamientos mentales, a partir de ahí podríamos empezar, y eso es un entrenamiento en el budismo, a transformar nuestra vida y transformar también nuestro entorno. ¿Quién no quiere encontrar esa ciudad mítica, ¿no? Ese Shambhala, ¿no? En nuestro corazón, como dirían pues, tanto los templarios como los alquimistas, ¿no? Que dirían, vamos a transformar el plomo en oro, ¿no? Vamos a intentar cambiar nuestros pensamientos para que se conviertan en obras buenas y positivas, donde ese Dharma, esas enseñanzas que hoy hemos aprendido contigo, pueda pues, ayudarnos a decirle adiós al sufrimiento, ¿no? Gracias a que hemos dicho adiós a la ignorancia, ¿no? Karma, Dharma, temas que tienen que ver mucho con nuestra migración también mental, que no de las almas, desde el punto de vista búdico. Vamos no solamente a encontrar ese Shambhala, sino a buscar ese nirvana también en nuestro interior. Podemos llegar al convencimiento de que podemos transformarnos en este mundo tan rápido. ¿De verdad vamos a conseguirlo? ¿Podemos? Tan rápido quizás no, pero toda revolución real empieza por uno mismo. Por lo tanto, sería muy interesante que, sin excusarnos en todo va muy mal y conozco todas las cosas que van mal, en vez de quedar fijada nuestra atención solo en lo malo, empecemos a fijarnos en lo mejor que tenemos en nosotros mismos, y primero, antes de querer cambiar al de al lado, empecemos a cambiarnos a nosotros mismos. Primero esto, sería interesante. Si nosotros personalmente llegamos a un estado de paz y de serenidad más o menos estable, quien esté a nuestro alrededor, nuestra familia, amigos, conocidos, tendrán y se implicarán de alguna manera de esta paz o de esta tranquilidad, de esta serenidad, de este autoconocimiento que uno tiene. Pero fijémonos en una cosa solamente, y es muy breve. Es muy importante dónde focalizamos nuestra atención consciente. Si nuestra atención se focaliza en las cosas constructivas, buenas, positivas, que ayudan, que construyen, que aportan, automáticamente nos implicamos en ello de forma más eficiente y eficaz. Si nuestra atención se va solo por las malas noticias, las cosas negativas que existen igualmente, entonces también nosotros nos vamos a debilitar. La cuestión no es negar lo negativo, la cuestión es reforzar nuestra forma de ser y de vivir en lo positivo para ayudar a transformar lo negativo. Pero para eso hay que estar muy ojo a visor, ¿no? Ver muy atento. Y mirar muy atento. Atención, atención y atención. Sandro Yessé, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por también. Estar en Tierra de Sueños hasta cuando tú quieras. Gracias, un placer también. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí la amistad es uno de los grandes desconocidos en nuestros tiempos, debido a que hay pocos amigos, aunque hay grandes amigos, pero quizá la amistad sea una de las grandes asignaturas pendientes de esta cultura. La familia es ese núcleo al que uno siempre vuelve, es esa arboleda perdida, esa constante, ¿no?, que te acompaña, es algo absolutamente indispensable.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Del libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman se han impreso más de 10 millones de ejemplares desde que se publicó en 1992. Y es que el amor y el corazón siempre van unidos. Por eso, El lenguaje del corazón, de Pedro Riba, de la editorial Zenit del Grupo Planeta, desea llegar hoy a todos aquellos que quieran entender mejor su corazón y sus relaciones sentimentales, descubriendo las claves esenciales de las relaciones afectivas. Con El lenguaje del corazón, de Pedro Riba, sabremos cómo amamos, cómo nos aman, cómo encontrar a nuestro verdadero amor, cómo conseguir la ansiada felicidad con nuestra pareja, o bien cómo renovar la relación que tenemos. ¿Te gustaría disfrutar de una lámpara maravillosa para ser feliz y conocer el lenguaje del corazón? ¿Te atreves a abrirla? Un libro práctico para vivir la plenitud del amor. El lenguaje del corazón, de Pedro Riba, de la editorial Zenit, Grupo Planeta. Bien, pues hasta aquí en este Tierra de Sueños. Les emplazamos a que, si tienen la amabilidad y la bondad de acompañarnos en una nueva edición de este programa, lo vuelvan a hacer y que compartan con nosotros la experiencia, el conocimiento de todos nuestros invitados, aquellos que hablan de mente, de cuerpo y de espíritu, siempre a partes iguales. Que tengan una bonita semana, sean felices. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.